Los dioses, cuando están contentos, son generosos, a su manera. Midas, dijo el dios, te debo un favor divino. Pídeme lo que quieras. ¿Puedes imaginártelo? Te concedo unos minutos para pensar qué pedirías antes de que escuches la respuesta de Midas. Mientras tanto, permíteme que te cuente su historia. Midas fue el rey de Frigia, en las tierras que hoy llamamos Turquía, más de 1000 años antes de que naciera Cristo. Un hombre poderoso, admirado, con un reino próspero, un hombre que, en teoría, lo tenía todo. Heredó un reino fértil, con montañas llenas de minas de oro y plata, y un pueblo que lo respetaba. No era un tirano, no era un hombre cruel, era simplemente un hombre al que le encantaban dos cosas sobre todas las demás: las rosas y el oro. Sus jardines eran famosos en toda la región. Rosas de 60 pétalos con una fragancia que no tenía comparación en el mundo conocido. Midas pasaba horas entre ellas, las cuidaba personalmente. Había algo en su perfección que lo fascinaba. Quizás porque era la única cosa perfecta que no podía comprar con dinero. Pero los jardines no eran lo único que tenía Midas. Tenía también algo que muchos reyes envidiarían: la amistad de los dioses, o al menos la cercanía con uno de ellos. Dioniso, el dios del vino, de la fiesta, de todo aquello que escapa al control de la razón, tenía entre sus compañeros de juerga a un viejo sátiro llamado Sileno. Siempre borracho, siempre cantando, siempre extraviándose. Y un día Sileno se extravió más de la cuenta. Los campesinos de Frigia lo encontraron dormido entre las rosas del jardín de Midas, roncando de tal manera que asustó a los pájaros. Lo ataron con guirnaldas de flores para que no escapara, aunque en el estado en que estaba tampoco hubiera ido muy lejos, y lo llevaron ante el rey. Ahora bien, ante un extranjero raro que aparece dormido en tus jardines, hay varias opciones. Puedes echarlo, puedes encarcelarlo, puedes simplemente ignorarlo. Midas eligió la más inesperada. Lo invitó a su mesa. 10 días y 10 noches. Eso duró el banquete que Midas organizó para Sileno. 10 días de conversación, de historias fantásticas, de canciones, de vino. Porque Sileno, bajo esa apariencia de viejo borracho, escondía algo extraordinario. Había viajado por tierras que ningún mortal había pisado. Había visto cosas que ningún ojo humano había contemplado. Decía haber estado en un continente más allá del océano, donde vivían gigantes y donde los ríos corrían con leche y miel. Si era verdad o era el vino hablando, eso nunca quedó claro. Al 10º día, Midas decidió devolver a Sileno con su amo, el dios Dioniso, y esa decisión lo cambiaría todo. Dioniso estaba contento. Más que contento, su viejo compañero de aventuras había vuelto sano y salvo, bien alimentado y con historias nuevas para contar. Y los dioses, cuando están contentos, son generosos, a su manera. Midas, dijo el dios, te debo un favor divino. Pídeme lo que quieras. ¿Lo imaginas? ¿Imaginas ese momento?
el dios del placer y la abundancia parado frente a ti, diciéndote que puedes pedir cualquier cosa, sin límites, sin condiciones, solo pide. La mayoría de hombres en ese momento tardarían horas en decidir. Midas no dudó ni un instante. Quiero que todo lo que toque con mis manos se convierta en oro, dijo. Disculpen, es que cada vez que llego a este punto de la historia sigo sin poder creerlo del todo. Dioniso lo miró, y en esa mirada había algo que Midas no supo leer. No era malicia. Los dioses grielos raramente son maliciosos. Era algo peor. Era indiferencia. La indiferencia de quien sabe exactamente lo que va a pasar y aún así te deja elegir. Así sea, dijo el dios. Y en ese instante, las manos de Midas comenzaron a brillar. Al principio, la alegría fue total, absoluta. Midas regresó corriendo a su palacio, tocando todo a su paso. Una piedra del camino, oro. Una rama de árbol caída, oro. La barandilla de mármol de sus escaleras, oro. Sus sirvientes lo miraban atónitos mientras el rey reía como un niño en el día de su cumpleaños. Por primera vez en su vida sentía que tenía verdadero poder. Se sentó en su trono dorado, literalmente dorado ahora, y ordenó que trajeran el banquete de celebración. Tomó una hoja de laurel de la corona que llevaba en la cabeza, oro. Sonrió. Agarró una copa de vino, oro. Frunció el ceño, mojó los labios y sintió el frío del metal donde debería haber sentido el líquido. Tomó un trozo de pan, oro. Un higo maduro, oro. Un pedazo de carne asada que olía a romero y especias, oro. Duro, frío, incomestible como piedra. Midas, rodeado de riqueza ilimitada, se estaba muriendo de hambre. Pero el hambre no fue lo peor. Lo peor llegó al día siguiente, cuando su hija entró al salón. Su nombre no aparece en los textos originales, porque los poemas más antiguos no se lo dan, pero Ovidio, siglos después, la llamaría Zoe, que en griego antiguo significa simplemente vida. Zoe corría hacia él con los brazos abiertos, como hacen los hijos, sin pedir permiso, sin anunciarse, con esa confianza absoluta que solo existe antes de que el mundo te enseñe a tener miedo. ¡Padre!, gritó, y saltó a sus brazos. Y Zoe se convirtió en oro, una estatua perfecta, con cada rizo del cabello, cada pliegue del vestido, cada pestañita de sus párpados, reproducidos con precisión increíble en el metal más precioso del mundo. Y completamente, absolutamente muerta. Midas cayó de rodillas, rodeado de oro por todas partes, con todo el poder que había pedido intacto, con el reino más rico del mundo a sus pies. Cayó de rodillas en su salón dorado y gritó el nombre de su hija, y el eco rebotó en las paredes de metal, y nadie respondió. ¿Habría forma de deshacer lo que un dios concede? Midas estaba a punto de descubrirlo, y el precio sería más alto de lo que imaginaba. Midas no comió esa noche, ni a la mañana siguiente. Se sentó frente a la estatua de su hija y no se movió hasta que sus propios sirvientes, aterrorizados de acercarse, empezaron a dejarle comida en el suelo desde lejos, empujada con palos, rezando para que el rey no los tocara.
Entonces, en la oscuridad de la tercera noche sin comer, Midas hizo algo que los hombres poderosos rara vez hacen. Pidió ayuda. Se arrastró hasta el lugar donde había encontrado a Dioniso, levantó los brazos al cielo, con cuidado de no tocar el suelo, porque todo cuanto rozaban sus dedos era condena, y suplicó. «Perdóname», dijo, «cometí un error, soy un necio, soy el mayor de los necios, libérame de este don que me está matando». Y Dioniso, que podría haber dicho «te lo advertí», que podría haber sonreído con superioridad, simplemente respondió: «Ve al río Pactolo, sumérgete en sus aguas donde nacen en el monte Tmolo y deja que la corriente se lleve tu don». Así que Midas fue. Caminó durante horas, hambriento, solo, sin tocar nada. Llegó al nacimiento del río Pactolo mientras el sol empezaba a asomarse. Se arrodilló en la orilla y metió las manos en el agua fría. Y el agua brilló, no como el brillo del metal, como el brillo del alivio. El don pasó de sus manos a las arenas del fondo del río. Y por eso, dicen, el Pactolo ha tenido pepitas de oro en su lecho desde entonces. Y por eso los reyes de aquella región, generaciones después, se hicieron tan inmensamente ricos. El río de Midas les dejó su herencia. Cuando Midas sacó las manos del agua, eran solo manos, frías, mojadas, humanas, las más hermosas manos que había tenido en su vida. Corrió de vuelta a su palacio, corrió como no corría desde niño. Entró al salón y se lanzó sobre la estatua de su hija, y la estatua volvió a ser Zoe. La niña no recordaba nada. Preguntó por qué su padre lloraba, y Midas, el rey más rico de Frigia, no supo qué responder. Solo la abrazó, con fuerza, con manos que ya no podían hacer daño. Fin del episodio del toque dorado. Pero no fin de la historia de Midas, porque Midas no aprendió del todo. Años después, el rey Midas ha cambiado, o al menos eso cree. Ha abandonado el oro, vive con más sencillez, sale al campo, camina entre los árboles, disfruta de las cosas que no pueden comprarse, el viento, el sonido del agua, los pájaros. Un día, por una de esas casualidades que en la mitología griega nunca son realmente casualidades, Midas se encuentra en medio de un certamen musical. Dos músicos discuten sobre quién toca mejor. Uno es Pan, el dios de los pastores y los bosques, con su flauta de caña. El otro es Apolo, el dios del sol y la música, con su lira de oro. El árbitro elegido fue el dios del monte Tmolo, y su veredicto fue claro: Apolo, sin duda. La lira de Apolo era música de los cielos, la flauta de Pan era encantadora, pero terrenal, rústica, del bosque. Todos aceptaron el veredicto, todos, excepto uno. Midas, que estaba allí como simple espectador, alzó la voz y dijo que él no estaba de acuerdo, que la flauta de Pan le había gustado más, que el juicio era injusto. Ah, Midas, 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 Midas. El hombre que sobrevivió al toque dorado, que pasó hambre por su propia codicia, que vio a su hija convertida en metal, y aquí está, discutiéndole el gusto musical a Apolo. Hay cierta grandeza en eso, una grandeza completamente inútil, pero grandeza al fin. Apolo lo miró. «Tienes las orejas adecuadas para ese tipo de música», dijo. Y las orejas de Midas crecieron, y se llenaron de pelo gris, y se pusieron en lo más alto de su cabeza.
Orejas de asno, perfectas en cada detalle y absolutamente imposibles de ocultar, excepto con el sombrero frigio. El mismo sombrero frigio que, curiosamente, era ya parte de la vestimenta tradicional de los reyes de esa región, como si el destino tuviera sentido del humor. Midas volvió a su palacio con el sombrero puesto. No lo quitó nunca más en público. Sus sirvientes recibieron la orden más clara de su vida. Quien hablara de las orejas del rey, moriría. Nadie habló. Durante meses, nadie habló, excepto su barbero. El barbero de Midas era el único mortal en el mundo que conocía el secreto, y ese secreto lo estaba comiendo vivo. Porque los secretos que no se pueden contar son como el aire que no se puede respirar. Se acumulan hasta que explotan. Un día, el barbero salió al campo. Se alejó lo suficiente del palacio, se aseguró de que no hubiera nadie a su alrededor y cavó un hoyo en la tierra. Se inclinó sobre el agujero y susurró dentro: «El rey Midas tiene orejas de asno». Y tapó el hoyo, y respiró por primera vez en meses. Pero la tierra tiene memoria, y en ese lugar donde el barbero enterró el secreto, crecieron cañas. Y cuando el viento las mecía, las cañas susurraban: «Midas tiene orejas de asno. Midas tiene orejas de asno». El secreto viajaba por el viento, de oído en oído, de campo en campo, hasta que no quedó una sola persona en toda Frigia que no lo supiera. La leyenda dice que Midas murió de vergüenza cuando el secreto salió. Algunas versiones dicen que bebió sangre de toro. Otras que simplemente se marchitó como alguien que ya no tiene razones para seguir. Yo no lo vi morir. A veces, las cosas tienen más dignidad cuando no las miras. Pero vi lo que quedó de él: el río de oro, las rosas y la lección. Midas no necesitaba más oro. Midas necesitaba una pregunta que nunca se hizo: ¿qué voy a hacer con todo ese oro cuando ya no pueda comer, ni beber, ni abrazar? Y en cuanto a las orejas de asno, quizás ese fue el mayor regalo. No el toque dorado, no el río, las orejas, porque gracias a ellas Midas aprendió que hay secretos que no se pueden enterrar, que lo que somos termina por filtrarse al mundo y que a veces la cosa más valiente que podemos hacer es quitarnos el sombrero. Dame un like si te gustó la historia. Suscríbete para no perderte una historia nueva cada día y compártela con ese amigo que toma decisiones sin pensar en las consecuencias. Ya sabes quién es.